Ja, hjälp! Verkshusgatan 2B, Arboga. 3 personer. En blöder jättemycket. Vad fan har hänt? Hallå? Arboga, Suecia, 17 de marzo de 2008. Era una noche fría y común de ese mes. En la comodidad de su hogar, una madre cuidaba con todo el amor a sus 2 hijos. Emma Ljungstick, de 23 años, madre de Max, de 3 años, y Saga, de 1 año y medio, pasaba una noche aparentemente normal. Emma estaba preparando la cena, esperando que su prometido, Thorn Hellberg, regresara del trabajo. Mientras preparaba la cena, Emma aprovechaba para conversar en línea con su hermana, Katarina. Intercambiaron mensajes sobre lo que estaban planeando para el próximo aniversario de bodas de sus padres. Pero, de repente, a las 7:07 de la noche, la conversación simplemente se detuvo en medio de una frase. Fue un silencio absoluto. Katarina se extrañó y trató de enviar otro mensaje preguntando si todo estaba bien. Pero nada, no obtuvo respuesta alguna. Entonces, intentó llamar a Emma varias veces. Todas las llamadas cayeron en el buzón de voz. Katarina sintió que algo muy malo había ocurrido. Desesperada, decidió llamar a Thorn, el prometido de su hermana, que estaba camino a casa. Él intentó tranquilizarla, diciendo que tal vez Emma solo había dejado el celular cargando o estaba distraída con los niños. Pero, al llegar a casa, Thorn encontró la puerta principal sin seguro. Eso nunca ocurría en esa casa. Entonces llamó a Emma y a los niños, y nadie responde. El silencio en la casa es inusual. Un escalofrío recorre su cuerpo en cuanto entra al inmueble. Pronto nota que la casa está completamente revuelta. Al principio piensa que los 2 niños exageraron jugando, pero enseguida se da cuenta de que el nivel de destrucción es demasiado grave para ser solo un juego. Entonces, algo llama su atención al fondo de la sala. Es Emma. Está en el suelo, casi irreconocible. Thorn entra en estado de shock, pero pronto recuerda a los 2 pequeños, Saga y Max, y sube de inmediato al piso superior para ver cómo están. A medida que se acerca, el pánico se apodera de su mente, y descubre una escena que nadie debería ver. Max y Saga están tendidos en el suelo, cubiertos de sangre. Sus cabezas y rostros están completamente destrozados. Antes de continuar con el caso, necesitamos retroceder en el tiempo para entender mejor esta historia. Emma Ljungstick nació el 16 de febrero de 1985 en Estocolmo, la capital de Suecia. Desde pequeña, soñaba con algo simple. Una familia y una casa modesta serían suficientes. Por un tiempo, parecía que todo se estaba acomodando como Emma quería. A los 19 años, enamorada del novio de la escuela, un joven llamado Nicholas, se casó creyendo que estaba dando el primer paso para construir ese futuro. Un tiempo después, nació el primer hijo de la pareja, Max, un niño dulce, de ojos atentos, que cambió todo entre ellos. La casa se volvió más cansadora, pero también más alegre, y así, alrededor de 1 año y medio después, llegó la pequeña Saga. Lo que debía ser un hogar tranquilo y lleno de amor se convirtió en un campo de batalla. La inmadurez, el cansancio y los desafíos del día a día se volvieron motivos de peleas entre la pareja. Poco después del nacimiento de la pequeña Saga, la pareja decidió separarse. La separación no fue amigable, muy al contrario, estuvo llena de tensión. La expareja comenzó a librar diversas batallas legales por motivos como la custodia de los hijos y el monto de la pensión alimenticia. En un momento dado, Nicholas le dijo a Emma que quería retomar la relación, pero para entonces Emma ya no quería nada con él. Entonces, decidió seguir adelante con sus hijos, y decidió mudarse de ciudad para empezar de nuevo. Ella eligió Arboga, una ciudad pequeña y tranquila, con unos 11.000 habitantes, ubicada a 150 kilómetros de Estocolmo. Arboga es el tipo de lugar que la gente busca por la paz que transmite. Es un sitio donde nadie espera que algo malo suceda, pero eso iba a cambiar. Fue en Arboga donde Emma conoció a Thorn Hellberg, un hombre sencillo, amable y trabajador. Se conocieron por internet y pronto sintieron que querían estar juntos. Al principio de la relación, Emma temía que a Thorn no le gustara que ella ya tuviera 2 hijos de una relación anterior. Sin embargo, a Thorn no le importó y aceptó a Emma y sus hijos con naturalidad. Thorn vio en Emma y en los niños la oportunidad de tener una familia, algo que siempre quiso. En los primeros meses empezó a tratar a Max y Saga como si fueran sus propios hijos. Los niños se apegaron rápido a él. Así, Emma sintió que por primera vez en mucho tiempo quizás había encontrado a la persona correcta.
La relación entre Emma y Thorne comenzó apenas un año después del divorcio de ella. Todo fue muy rápido y se dieron cuenta de que no podían vivir el uno sin el otro. En solo 2 meses compraron una casa juntos y empezaron a construir un futuro. Fijaron la boda para el verano de 2008. Todo indicaba que ese sería un verdadero nuevo comienzo para ellos. Pero ese sueño fue brutalmente interrumpido aquella noche de invierno, cuando Thorne llegó a casa después del trabajo y se encontró con su nueva familia casi totalmente aniquilada. Aún en shock, logró llamar al servicio de emergencia y cuando llegaron al lugar, los paramédicos quedaron horrorizados. La escena del crimen parecía sacada de una película de terror. Pero, a pesar de eso, los 3 seguían vivos, en estado crítico, pero vivos. Ja, hjälp! Verkstadsgatan 2B, Arboga. 3 personer. En blöder jättemycket. 2 barn. Max. Ta det lite lugnt nu. Vart är du någonstans? Verkstadsgatan 2B, Arboga. Vad är det som har hänt där då? Jag vet inte. 2 barn. 1,5-åring. Och en... Shit, det ser ut som hackhål i. Vad fan är det här? Okej, vänta. Jag måste bara lägga ifrån mig telefonen lite stund. Ja, jag väntar. Kom Emma. Kniv, ja. Vad fan har hänt? Emma. Hallå? Emma. Hallå, hittar du dem nu eller? Emma. Tanto Emma como los niños fueron llevados de urgencia al hospital y puestos en una unidad de cuidados intensivos. Los médicos encargados de su atención le dijeron a Thorne que las probabilidades eran bajas y que si sobrevivían tendrían secuelas. Mientras los médicos luchaban por salvar la vida de Emma y los niños, los detectives intentaban entender qué había pasado en la casa. Cuanto más analizaban la escena del crimen, mayor se volvía el misterio. No había señales de allanamiento, no había sangre de otra persona en la casa, ni nada que indicara que el crimen fuera obra de un ladrón cualquiera. La única certeza de los detectives era que no se trató de un robo, porque ningún objeto o pertenencia de valor había sido sustraído. Cartera, dinero, joyas y cualquier otro bien de valor seguían en la casa, todos en su lugar. Nada había sido robado. Para los detectives, esto dejaba claro que fue un ataque dirigido, un ataque que tenía como objetivo acabar con esas personas. Así, la policía concluyó que fue algo personal, muy personal, con mucho odio involucrado. Según la policía, el arma del crimen no fue encontrada en el lugar, pero creían que se trataba de un objeto pesado, como una barra de hierro o un martillo. El agresor asestó múltiples golpes a Emma y sus hijos. Su intención claramente era acabar con ellos y se aseguró de hacerlo. En el intento desesperado por salvar a Emma y a los pequeños, los paramédicos terminaron alterando sin querer toda la escena del crimen. Eso retrasó un poco la investigación, pero dada la gravedad de la situación, los paramédicos tuvieron que hacer lo necesario. A pesar de una minuciosa pericia en la escena, la policía sueca no encontró nada relevante. No había huellas digitales, ni cabellos ajenos a la familia, ni material biológico que pudiera proporcionar ADN. Los policías comenzaron a teorizar que el responsable podría ser alguien conocido por la familia. El primero en la lista de sospechosos fue Thorne Hellberg. Él llamó a emergencias a las 7:20 de la noche. Emma había dejado de responder los mensajes de su hermana a las 7:07, dejando un intervalo de apenas 13 minutos. La policía teorizó que solo alguien que conociera la rutina de la familia podría cometer el crimen en tan poco tiempo y escapar sin ser visto. Para ellos, todo apuntaba a alguien interno, alguien con acceso a la casa, que supiera la rutina y tuviera una motivación. Sin embargo, los compañeros de trabajo de Thorne confirmaron que él cumplió su jornada normalmente. Además, cámaras de seguridad instaladas en el trayecto que Thorne hacía del trabajo a su casa lo grabaron regresando tras terminar su jornada. El horario registrado en esas grabaciones mostró que, mientras ocurría el crimen, desde las 7:07 hasta probablemente las 7:18 de la noche, Thorne aún estaba regresando a casa. Thorne llegó alrededor de las 7:20 y llamó de inmediato a emergencias. Por estos hechos, Thorne fue descartado como sospechoso. Para las autoridades, es muy probable que, mientras él volvía, se haya cruzado con el criminal en el camino. El segundo en la lista de sospechosos fue Nicholas, el exmarido de Emma. Las autoridades tenían casi certeza de que el crimen fue por motivos personales, ya que nada fue robado en la casa. O fue algo personal, o había un maníaco suelto,
pero primero debían investigar a las personas más cercanas a Emma. Con Thorne descartado, Nicholas era el siguiente sospechoso potencial. Nicholas y Emma tuvieron un pasado turbulento. Discutían con frecuencia y la separación no fue nada amigable. Emma incluso había presentado una denuncia contra Nicholas por agresión. Para la policía, Nicholas podría haber cometido el crimen por venganza. Sin embargo, tras investigarlo, descubrieron que Nicholas estaba en otra ciudad en el momento del crimen y fue descartado como sospechoso. Además, Thorne, actual pareja de Emma, dijo a la policía que Nicholas y Emma ya no discutían y que habían resuelto las cosas hace tiempo. Vi har nyss fått reda på att dina barn har avlidit av sina skador. Och jag bröt upp totalt. Men jag fick ju inte direkt någon lugn stund för mig själv, liknande ungefär på sin höjd 2 minuter efter det. Så kastar han i mitt ansikte att åklagaren vill anhålla mig för misstänkt för mordet. Eller för 2 mord och mordförsök på Emma. Vad tänkte du då? Då försvann jag. Så vet jag inte vad han sa eller liknande. Blev väl mer eller mindre svårt chockad över att ens få det kastat i ansiktet. Som så. Efter en stund, jag vet inte alls hur lång tid, det kan inte kännas som en hel evighet då, men så frågade han hur jag ställer mig till det. Då sa jag en jävla dum fråga. Jaha, hur ska jag tolka det? Jag har inte gjort någonting, jag har varit emottalad hela dagen. Thorne también afirmó que él y Nicholas se llevaban bien y creía que Nicholas jamás sería capaz de hacer eso con sus propios hijos. La policía habló con varias personas cercanas a Emma, entre amigos, familiares y vecinos. Las autoridades esperaban reunir información que pudiera llevarlos a alguien que quisiera vengarse de Emma por cualquier motivo. Sin embargo, todas las personas entrevistadas por la policía dijeron que Emma no tenía enemigos ni alguien que quisiera hacerle daño. La única persona mencionada fue Nicholas, el ex de Emma, pero como ya había sido investigado y se probó que no fue responsable del crimen, la policía se quedó sin opciones. Después de dar su declaración, Thorne, muy afectado, salió de la comisaría. Thorne estaba tan mal que ni siquiera podía conducir, y por eso fue el padre de Emma quien lo fue a buscar ese día. Al entrar en el auto de su suegro, Thorne guardó un silencio absoluto. El ambiente era tan pesado que ninguno de los dos podía decir una sola palabra. Mientras conducía rumbo al hospital para visitar a su hija, el padre de Emma, intentando romper ese silencio, decidió prender la radio. Esperaba que en la radio local sonara una canción, pero lo que pasaban era una noticia, la peor noticia que podrían escuchar. El locutor hablaba sobre el brutal crimen, cuyas víctimas eran Emma y sus hijos, y cómo eso había conmocionado a toda la ciudad. Luego, el locutor dio una noticia muy triste para los oyentes. Max y Saga no habían resistido las heridas y fallecieron hacía pocos minutos. Al escuchar esa noticia, Thorne y el padre de Emma rompieron en llanto. Era como si su mundo se hubiera derrumbado. Poco antes, los 2 niños inocentes jugaban despreocupados en la calidez de su hogar y ahora se habían ido. Para la familia, nada en esa historia tenía sentido, nada. Debido a la repercusión del caso, la policía de Arboga empezó a sufrir una presión que nunca antes habían enfrentado. Así, se quedaron un poco perdidos, porque la investigación estaba estancada y no sabían qué rumbo tomar. Entonces decidieron enfocar la investigación en Nicholas, aunque él había probado no tener nada que ver con el crimen. Como se dijo antes, Nicholas estaba en otra ciudad cuando ocurrió el crimen. Por eso, era imposible que fuera el responsable. Aún así, la policía detuvo preventivamente a Nicholas y lo llevó a un nuevo interrogatorio. Nicholas, que acababa de perder a sus 2 hijos, estaba extremadamente afectado y apenas podía responder a las preguntas de los policías. Temblaba todo el tiempo, lloraba y parecía completamente fuera de sí. Estaba peor que la última vez que la policía habló con él, porque antes aún tenía esperanza de que sus hijos sobrevivieran. En poco tiempo, los policías se dieron cuenta de que no conseguirían nada relevante para la investigación con Nicholas. Revisaron todo lo que pudieron y quedó claro que él no era el responsable, además de estar en otra ciudad cuando todo sucedió. Así, Nicholas fue liberado y la investigación volvió a estancarse. Jag fick inte prata med kurator, ingen psykolog, ingenting. Förutom på tisdag eftermiddag då. Men då var det bara en psykolog som jobbade
för polisens del och kolla om jag var benägen eller inte. Kunde du känna en oro för att de kanske aldrig kommer att tro på att jag är oskyldig? Oh ja. Jag var ju... rädd räcker väl inte att säga. Livrädd, ja, det är väl en begynnelse. Men alltså, jag var ju otroligt orolig. För spelar det någon roll vad jag säger? De har väl förutfattat mening. Jag var ju dömd. Det är jag som har gjort det. Los investigadores no sabían qué camino tomar, y cada día la presión de los medios y la población sobre ellos se hacía más fuerte. La única esperanza en ese momento era que Emma despertara del coma y contara todo lo que había pasado, aunque existía el riesgo de que no recordara nada por el trauma físico y psicológico. Los médicos que atendían a Emma fueron realistas con los policías. Dijeron que, si Emma sobrevivía, había muchas probabilidades de que quedara con secuelas, como pérdida de movimiento en partes del cuerpo y problemas para hablar. También dijeron que era muy poco probable que Emma recordara algo, ya que había sufrido daños significativos en el cerebro. Desde el primer día de su internación, un equipo policial fue asignado para cuidar la seguridad de ella y sus hijos. La policía temía que quien atacó a la familia pudiera volver para terminar el trabajo. Después de la muerte de los hijos de Emma, el equipo se enfocó en protegerla en el hospital, controlando quién entraba y salía de su habitación. Cada día que pasaba, la población tenía más miedo, ya que existía la posibilidad de que un maníaco estuviera suelto y hiciera nuevas víctimas. Esto hizo que la rutina de los habitantes de Arboga y sus alrededores cambiara completamente. La gente ya no caminaba por las calles como antes, salvo para asuntos importantes. Los niños ya no podían jugar afuera con sus amigos, y todos se aseguraban de cerrar puertas y ventanas más de una vez al día. Aunque no había ninguna pista sobre quién pudo haber cometido ese terrible crimen, los policías estaban decididos y no iban a rendirse sin investigar todas las posibilidades. Entonces, en una acción conjunta de varios policías de ciudades vecinas, comenzaron a tocar puerta por puerta en todas las casas del barrio y alrededores donde ocurrió el crimen. Las autoridades preguntaron a cada vecino si habían visto a alguien extraño la noche del crimen o si sabían algo al respecto. Fue una verdadera revisión por todo el barrio, pero ningún vecino de los alrededores había visto algo que interesara a los policías. Luego decidieron revisar todas las cámaras de seguridad de la zona. Ya lo habían hecho antes, pero solo las más cercanas a la casa de Emma. La idea era clara: rastrear cualquier movimiento sospechoso cerca de la casa durante el horario en que ocurrió el crimen. Además de revisar grabaciones nuevas de cámaras más lejanas, la policía hizo una gran búsqueda por todo el barrio y sus alrededores. El arma del crimen, que posiblemente era una barra de hierro o un martillo, no fue encontrada en la casa, por lo que la policía esperaba encontrarla en caso de que el responsable la hubiera descartado al escapar. Entonces entraron en acción perros rastreadores. Cada rincón, cada arbusto, cada bote de basura fue inspeccionado, pero no encontraron nada. Las imágenes de cámaras instaladas en otras calles del barrio tampoco dieron resultados. Al mismo tiempo, se realizó una nueva pericia en la casa de Emma, esta vez mucho más minuciosa. La policía no encontró nada nuevo, excepto una huella de un zapato pequeño, de un modelo que no pertenecía a nadie de la familia. Por el tamaño de la huella, la policía teorizó que podría pertenecer a un niño de unos 10 o 12 años, o a una mujer de estatura baja. Para ellos, esa huella no era gran cosa, porque aunque no pertenecía a nadie de la familia, probablemente era de algún conocido que había visitado la casa recientemente. De todas formas, hicieron una pequeña pericia en la huella, registrando su tamaño y el diseño de la suela. Mientras la policía intensificaba la búsqueda de pruebas e investigaciones, Emma seguía luchando por su vida. Con el paso de los días, el misterio solo aumentaba. Los medios informaban del caso a diario. Expertos en seguridad e investigadores iban a programas de televisión para dar su opinión profesional sobre el caso. Así surgían muchas teorías, pero ninguna ayudaba en la investigación. Era un momento de tensión en una región tan tranquila, y todos se preguntaban lo mismo: ¿quién pudo haber hecho eso? Los medios, junto con las autoridades, comenzaron a pedir que cualquier persona con información, por mínima que fuera, la comunicara a la policía. Y fue entonces cuando finalmente surgió algo nuevo. Un hombre que había pasado frente a la casa de Emma alrededor de las 7 de la noche se contactó con la policía. Contó que vio a una persona parada en la acera frente a la residencia de las víctimas. Esta persona estaba vestida completamente de negro, con la capucha cubriendo la cabeza, y parecía dudar si entrar o no a la casa, como si estuviera indeciso. Unos minutos después, el mismo hombre pasó de nuevo,
Había ido al supermercado a comprar algo y volvió rápido. Fue un intervalo de unos 10 minutos, más o menos. Y fue en ese momento cuando dijo que vio a esa misma persona vestida de negro salir corriendo de la casa y meterse en un auto que se fue rápidamente del lugar. Según el hombre, todo fue tan rápido que no pudo ver el rostro de la persona ni identificar el modelo del auto. Sin embargo, hubo un detalle que no pudo ignorar. Esa persona, según él, era sin duda una mujer. Esa información fue crucial para la investigación. Por primera vez, el caso tomaba un nuevo rumbo, una nueva posibilidad muy real, con un testigo que presenció algo importante. Desde ese momento, los detectives cambiaron el enfoque. Comenzaron a cruzar nombres, revisar listas y verificar las coartadas de todas las mujeres cercanas a Emma, porque si fue una mujer quien cometió el crimen, no podía estar muy lejos. Y mientras todo esto ocurría, en el hospital surgió una nueva esperanza. El estado de Emma, que seguía en coma, empezó a mostrar una leve mejoría. Era sutil, casi imperceptible, pero para los médicos y la familia era algo muy importante. Entonces, el 27 de marzo, 10 días después del ataque, los médicos decidieron que era hora de intentar despertarla, ya que estaba en coma inducido. Comenzaron a reducir gradualmente el sedante que ella estaba tomando, para que fuera despertando poco a poco y su cuerpo se fuera readaptando. Muchos que seguían el caso, especialmente la familia de Emma, esperaban que todo saliera bien. Y finalmente, la espera terminó, y Emma despertó. Al principio no podía hablar, pero movía los ojos. Ella solo reaccionaba con los ojos, reconociendo los rostros a su alrededor. Todo debía hacerse con mucho cuidado, porque la noticia que recibiría al despertar podría dejarla en shock y arruinar todo el trabajo que los médicos habían hecho hasta ese momento, ya que estaba frágil física y emocionalmente. Cualquier paso en falso podría comprometer absolutamente todo. De hecho, los médicos fueron muy claros. No debía, bajo ninguna circunstancia, decirle lo que había pasado con sus hijos, al menos no por un tiempo. Entonces, las autoridades decidieron esperar 3 días después del despertar de Emma. Pasados esos 3 días, los detectives entraron a la habitación del hospital y comenzaron a hablar con ella lentamente, pero ocurrió lo que más temían. Emma no recordaba nada. Miraba a los detectives con una mezcla de confusión y desesperación. No tenía idea de lo que había pasado y preguntaba constantemente por sus hijos. Ante esa situación, los médicos entendieron que ya no se podía ocultar la triste verdad. Y llegó la noticia más dolorosa en toda la vida de Emma. Sus hijos estaban muertos. Emma quedó devastada con la noticia. No quería creerla y deseaba que todo fuera solo una pesadilla. Pero lamentablemente todo era verdad, todo era real. El 1 de abril llegó el giro que todos esperaban. Emma finalmente recordó lo que había pasado aquella noche. Dijo a la policía que, mientras hablaba con su hermana por internet, alguien tocó la puerta de su casa. Emma fue a abrir y se encontró con una figura encapuchada, vestida completamente de negro. La persona solo dijo llamarse Tina, y sin aviso alguno, atacó a Emma con un golpe fuerte y certero, usando un martillo. Emma contó que en ese momento perdió todos los sentidos ahí mismo, en el recibidor. Eso fue lo único que recordó, pero al menos confirmó que la responsable era una mujer. Tras esa confirmación, la policía le mostró a Emma varias fotos de mujeres que consideraban sospechosas. Entre ellas estaba una llamada Christine Schurer. En cuanto Emma vio la foto, no dudó y señaló inmediatamente que esa mujer era quien tocó su puerta ese fatídico día. Pero, ¿quién era esa mujer? ¿Y por qué haría algo tan terrible a una familia? Christine Schurer nació en Alemania y tenía 31 años en la época de los hechos. Tuvo una infancia turbulenta. Cuando tenía 11 años, su padre abandonó a la familia, lo que la afectó mucho. Christine siempre intentó vivir intensamente. Vivió en Nueva York, en Grecia. Trabajó en excavaciones arqueológicas y también en hoteles. No le gustaba quedarse quieta y siempre quería estar yendo a un lugar diferente. Quienes la conocieron decían que era una mujer culta y muy aventurera. Pero detrás de eso, había una mujer extremadamente controladora, posesiva y vengativa. Sus relaciones con los hombres seguían un patrón. Eran intensas y rápidas, casi siempre terminando de forma turbulenta. No lograba mantener una relación sana por mucho tiempo. Tampoco sabía manejar el rechazo, algo que algunos expertos atribuyen al abandono paterno. En ese contexto, en agosto de 2006, mientras trabajaba en Grecia, Christine conoció a un sueco llamado Thorn. Sí,
el mismo Thorne que ahora es el prometido de Emma. En ese momento, Thorne estaba de vacaciones, alojado en el hotel donde Christine trabajaba. Los dos comenzaron a involucrarse rápido y vivieron un romance de 5 días. Pero cuando terminaron las vacaciones, Thorne volvió a Suecia. Él y Christine siguieron comunicándose a distancia y Christine, completamente enamorada, no quiso perder tiempo. Tiempo después, tomó un vuelo y fue a visitar a Thorne en Suecia sin avisarle. Cuando llegó, Thorne quedó desconcertado, sin saber qué hacer, pero por educación aceptó recibirla en su casa. Con el tiempo, Thorne se dio cuenta de que Christine no era la mujer que él pensaba. Ella empezó a mostrar su lado controlador y posesivo. Hacía drama por cualquier cosa, sus exigencias eran frecuentes, incluso con poco tiempo de relación. Por eso, tras 5 meses juntos, Thorne decidió que era mejor terminar y seguir cada uno por su lado. Christine se enfureció, sobre todo porque Thorne terminó con ella por teléfono, cuando ella había vuelto a su casa para resolver algunos asuntos personales. Ella planeaba arreglar sus problemas y luego regresar a Suecia para estar con Thorne, pero él le dijo que no fuera más a Suecia a visitarlo. Christine dijo que no lo aceptaría y empezó a enviarle numerosos mensajes a Thorne, quien tuvo que bloquear su número. Luego, Christine consiguió un nuevo número y volvió a enviarle muchos mensajes, por lo que Thorne se dio cuenta de que tendría que cambiar su número de teléfono si quería tener paz. Al notar que Thorne había cambiado el número, Christine comenzó a enviar cartas a su casa. En esas cartas, Christine suplicaba a Thorne que le diera una segunda oportunidad, diciendo que lo amaba. Christine estaba completamente desesperada por reconquistar al hombre que ya había seguido adelante. En marzo de 2007 apareció de sorpresa nuevamente en Suecia y convenció a Thorne de salir a cenar con ella. Ya no tenían nada y hacía tiempo que no se comunicaban, pero aún así, Thorne aceptó la invitación y dejó claro que solo saldrían como amigos, y Christine fingió entenderlo. Sin embargo, al terminar la cena, Christine empezó a insistir para que Thorne volviera con ella. Dijo que esa sería la última oportunidad para salvar lo que tuvieron juntos. A pesar de la insistencia de Christine, Thorne no cambió de opinión y se mantuvo firme en su decisión de no retomar la relación. Le dijo que no quería nada más con ella y que era mejor que lo olvidara. Según fuentes, para entonces Thorne y Emma ya se conocían y estaban dando los primeros pasos en su relación. Christine, aunque a regañadientes, fingió aceptar las palabras de Thorne y se fue después de la cena. Al día siguiente, ella llamó a Thorne diciendo que estaba perdida. Según ella, intentaba regresar a su país, pero se perdió en una zona donde había un castillo. Thorne se preocupó mucho y decidió ir a ayudarla, ya que sabía dónde quedaba ese castillo. Al llegar, se llevó una gran sorpresa. Christine estaba desmayada dentro del auto. Había tomado una gran cantidad de pastillas con la clara intención de quitarse la vida, tras no aceptar ser rechazada por él. Thorne la llevó al hospital, donde fue atendida. Estaba muy preocupado y sabía que si la dejaba sola, podría hacer algo grave. Por eso decidió llevarla a su casa en Alemania y habló con los padres de Christine sobre lo sucedido, pidiéndoles que la internaran porque era un peligro para sí misma. Thorne tenía razón. Christine era un peligro para sí misma, pero también un peligro para los demás. Christine fue internada y pasó 3 semanas en una clínica psiquiátrica, pero eso no solucionó nada. En el verano de 2007, Christine volvió a Suecia, esta vez para quedarse. Se estableció en Estocolmo, la capital, sin que Thorne lo supiera. En febrero del año siguiente, 2008, Christine buscó a Thorne. Llegó con una noticia impactante. Según Christine, ella había tenido un hijo de él. Christine le dijo a Thorne que había quedado embarazada durante su relación, pero debido a su estado mental y a la separación, decidió dar al niño en adopción. Thorne quedó muy confundido con esa historia. Hizo cuentas y las fechas no cuadraban. No podía haber quedado embarazada de él ni haber tenido un hijo en ese tiempo. Cuando Thorne intentó confirmar la historia, preguntando detalles como la fecha de nacimiento del niño, Christine siempre se esquivaba y no respondía. Solo decía que eso no era importante. Thorne, que ya no creía en la historia, se volvió aún más desconfiado. Todo sonaba a una invención de su cabeza. Thorne estaba seguro de que Christine inventó toda esa historia solo para acercarse de nuevo a él. Pero Christine no paró ahí. Le dijo que el supuesto hijo tenía una enfermedad genética en la sangre y que los padres adoptivos podrían contactarlo en cualquier momento para tratarla. En ese momento, Thorne ya estaba en una relación con Emma, viviendo con ella y sus 2 hijos, lo que complicaba todo. Cuando Christine se enteró, fingió no importarle y dijo que para ella estaba bien, ya que no tenían nada. Emma, que sabía toda la historia porque Thorne se la contó,
dijo que la historia de Christine parecía muy fantasiosa. Thorne, que ya desconfiaba, estuvo de acuerdo con Emma. En los días siguientes, Thorne hizo una serie de preguntas a Christine sobre el supuesto hijo que habrían tenido juntos. Christine siguió a la defensiva, esquivando las preguntas y a veces diciendo cosas inconexas y sin sentido. Thorne preguntó dónde había nacido el bebé. Quería saber el lugar exacto, probablemente un hospital, para poder ir y verificar si existía algún registro. Pero Christine siguió esquivando y volvió a decir que eso no era importante. No pasó mucho tiempo antes de que Thorne se diera cuenta de que Christine solo estaba ganando tiempo, tal vez para tratar de convencerlo de volver con ella. Thorne estaba muy feliz con Emma, así que la idea de retomar la relación con Christine ni siquiera pasó por su cabeza. Por eso decidió cortar todo contacto con Christine de una vez por todas, convencido de que toda la historia del hijo era mentira. Y una vez más, le dijo a Christine que era mejor que siguiera su camino y lo dejara en paz, porque ahora estaba en otra relación, era feliz y quería formar una familia con su nueva pareja. Christine aceptó la decisión, al menos aparentó hacerlo, pero por dentro estaba ardiendo de odio. En su mente, en ese momento, Christine se prometió que no sería abandonada de nuevo y decidió vengarse. La policía solo empezó a considerar a Christine como sospechosa después de que Thorne contó en su declaración que había tenido una ex un poco loca. Thorne solo habló de Christine después de que la policía le dijo que el culpable podría ser una mujer. Antes de eso, a Thorne ni se le pasó por la cabeza que Christine pudiera estar detrás de todo. Sabía que Christine era problemática, pero jamás imaginó que ella llegaría tan lejos. Incluso pensaba que Christine había regresado a Alemania, ya que nunca más buscó contacto con él. Pero lo que Thorne no sabía es que Christine se quedó en Suecia, esperando una oportunidad para ejecutar su plan de venganza. Entonces, cuando Thorne habló con las autoridades sobre Christine Schurrer, hicieron una rápida investigación y luego mostraron su foto a Emma en el hospital, quien la identificó como la responsable del terrible crimen. Tras la identificación, las autoridades fueron tras ella. La noticia de que Christine Schurrer había sido señalada como culpable por la única víctima viva se difundió rápidamente por toda Suecia. Varios periódicos nacionales publicaron la noticia y muchos celebraron que finalmente el culpable de ese horrible crimen había sido identificado. Christine Schurrer fue arrestada poco después en Alemania y extraditada a Suecia. En su primera declaración, Christine negó todo y aseguró no tener relación alguna con el crimen. La policía registró un apartamento que Christine había alquilado en Suecia, donde encontraron varias pertenencias, como ropa, teléfonos y, lo más importante, su notebook. Entre las prendas había un abrigo que coincidía con la descripción del que ella llevaba la noche del crimen. Ese abrigo fue enviado a análisis, pero no se encontró ningún rastro, ni una gota de sangre ni un cabello que perteneciera a las víctimas. Los policías creen que, debido a la brutalidad del ataque, es probable que el abrigo estuviera lleno de sangre, pero Christine fue muy cuidadosa y lo limpió bien, porque no había ninguna mancha. Ella logró eliminar todas las pruebas. Sin embargo, con su notebook fue distinto. La policía encontró mucha evidencia incriminatoria. En el notebook había varias fotos de Emma y sus hijos. También estaba el plano de la casa donde vivía la familia, con detalles inquietantes de cómo eran las habitaciones por dentro. En el historial de búsquedas, la policía vio que Christine vigilaba constantemente todas las redes sociales de Emma y también buscaba información sobre cómo esconder pruebas de un crimen. Christine estaba completamente obsesionada. En el apartamento también se encontró un diario que pertenecía a Christine. En ese diario hacía muchas anotaciones que demostraban todo su odio hacia Emma y sus hijos. Había apuntes con la dirección de la familia, la rutina de los niños y los horarios en que Emma y Thorne salían y llegaban del trabajo. Todo estaba registrado diariamente, y Christine llevaba tiempo reuniendo la mayor cantidad de información posible sobre la familia, lo que muestra total planificación y premeditación. Christine nunca superó el rechazo, y con cada día que pasaba, su odio por Thorne, Emma y los niños solo crecía. Estaba decidida a destruir la vida de Thorne, y en su mente, si ella no podía estar con él, nadie más lo estaría. Además, un zapato de Christine, encontrado en su apartamento, coincidía con la huella encontrada en la escena del crimen. Y una cámara de seguridad en la estación de tren de Arboga la captó llegando y yéndose de la ciudad el mismo día del crimen. Con todas esas pruebas, sumadas al testimonio de Emma, las autoridades sabían que, aunque Christine no confesara el crimen, eso no haría diferencia, ya que tenían suficiente para incriminarla.
3 meses después del crimen, el 29 de julio de 2008, comenzó el juicio contra Christine Schurrer. Las personas presentes en la corte quedaron impactadas por la actitud de Christine durante el juicio. No mostraba ninguna preocupación por las consecuencias de sus actos, ni tampoco ningún remordimiento por lo que hizo. Christine saludaba a la gente y sonreía, como si todo fuera un gran juego. Cuando la fiscalía mostró las fotos de la escena del crimen en la pantalla, incluyendo imágenes de las víctimas antes del ataque, Christine comenzó a reír a carcajadas. Esa actitud hizo que muchos se preguntaran si realmente era una persona fría a ese nivel o si sufría alguna condición mental. La defensa vio ahí una oportunidad y solicitó un examen psiquiátrico para determinar si Christine estaba en condiciones de ser juzgada como una persona normal. Es importante mencionar que Christine ya había pasado varios meses en una clínica tras intentar causarse daño a sí misma. Antes del juicio, las autoridades ya habían pedido ese examen, pero Christine se negó a cooperar, por lo que no pudo realizarse. Por su actitud ante el tribunal, muchos pensaban que Christine tenía algún tipo de trastorno mental. Sin embargo, tras el examen, se confirmó que estaba completamente sana y plenamente consciente de sus actos. Esto dejó a muchos en shock, boquiabiertos ante el nivel de maldad de Christine, una mujer cruel y psicópata. A pesar del avance del juicio, Christine siguió negando haber cometido el crimen. Ella se burlaba de toda la situación, pero no admitía lo que había hecho. La defensa de Christine argumentó que las pruebas en su contra eran imprecisas. Dijeron que Christine no podía ser considerada culpable si no había ADN suyo en la escena del crimen ni ADN de las víctimas en su ropa. La defensa también señaló que la policía ni siquiera había encontrado el arma del crimen, por lo que no había nada concreto contra Christine. Frente a estos argumentos de la defensa, la acusación llamó a un testigo de gran importancia. Esta testigo era una mujer que compartió apartamento con Christine durante el tiempo que ella vivió en Suecia. Según esta testigo, ella tenía un juego de herramientas y cierto día, cuando necesitó usarlo, notó que su martillo había desaparecido. La testigo dijo que buscó por todo el apartamento e incluso preguntó a Christine por la herramienta, pero no la encontró, y Christine dijo que no tenía idea de dónde podría estar. La testigo concluyó afirmando que la fecha en que el martillo desapareció coincidía con la fecha en que ocurrió el crimen. Para la acusación, esto no era solo una coincidencia. Estaban seguros de que el martillo que desapareció del juego de herramientas de la testigo era el mismo que Christine usó para cometer el crimen. La fiscalía construyó el caso basándose en pruebas circunstanciales, sumadas al testimonio de la propia víctima, de la mujer que compartió el apartamento con Christine, y del hombre que dijo haber visto a una mujer entrando y saliendo de la casa de las víctimas. Más de 40 personas fueron escuchadas como testigos, y el contenido del notebook de Christine fue presentado en el tribunal. La fiscalía presentó todas las evidencias encontradas en ese notebook, desde las numerosas fotos de Emma con sus hijos y el plano de la casa donde vivía la familia, hasta las búsquedas que Christine hizo sobre cómo deshacerse de evidencias de un crimen. Además, también estaba la marca de la huella encontrada en la escena del crimen, que coincidía con un zapato que Christine tenía en su apartamento. Durante el juicio, Emma, que no recordaba mucho del día del crimen, al ver a Christine, comenzó a recordar pequeños fragmentos de lo que sucedió esa noche. Emma dijo que recordaba el ataque, cómo cayó y trató de levantarse mientras Christine la golpeaba. Dijo que fue algo terrible para ella, aún más por no haber podido proteger a sus propios hijos. Ante todos los testimonios, pruebas y evidencias contra Christine, el jurado no dudó y consideró por unanimidad que Christine Schurrer era culpable de todos los crímenes. Christine fue condenada a prisión perpetua sin derecho a libertad condicional. Además, fue condenada a pagar una indemnización de 100,000 coronas suecas a Emma, algo alrededor de $9,000. La defensa de Christine no aceptó la sentencia y trató de apelar, pero la justicia se mantuvo firme y no aceptó el recurso. En marzo de 2012, Christine Schurrer fue trasladada a una prisión femenina en Vechta, Alemania, para cumplir su condena. La recuperación de Emma fue lenta y dolorosa. Las heridas de su cuerpo sanaron, pero las de su alma difícilmente lo harán. Contaba con todo el apoyo de Thorne, y poco a poco empezó a reconstruir su vida. Niklas reconstruyó su vida lo mejor que pudo. Se volvió a casar y tuvieron una hija llamada Miirali. En 2010, Emma y Thorne se casaron, y más tarde tuvieron 2 hijos más, quienes crecieron conociendo la historia de los hermanos mayores que los precedieron. Y así, paso a paso, la familia logró seguir adelante. ¿Y tú? Cuéntame en los comentarios si ya conocías esta historia y qué opinas sobre ella.
Gracias por ver el video y nos vemos en el próximo.